Buenas tardes y bienvenido a esta sesión dentro del marco de la Semana Medioambiental Iberoamericana, que va a ir dirigida íntegramente al tráfico ilegal de especies como una de las mayores amenazas para la biodiversidad. En los últimos años hemos estado observando cómo estamos sometiendo a un desmantelamiento general a la biosfera y hemos visto que una de las piezas clave en ese desmantelamiento es la pérdida de bosques, la tala ilegal en concreto, todo lo que son las pescas ilegales también y lo que sería el tráfico de especies silvestres. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir esta tarde con 4 especialistas de gran nivel en distintas materias relacionadas con el tema. Antes que nada, y en nombre de ellos también, dar las gracias a la organización, sobre todo por afrontar con precisión lo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Vamos a empezar con la primera de las ponencias, con la primera intervención, que estará a cargo de Diana Pérez de Aranda, jefa de servicio en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así que, Diana, tienes la palabra y gracias por tu contribución. Hola, buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en España, a todos los que nos estén oyendo. Voy a hablar del plan TIFIES, que es el plan contra el tráfico internacional y el furtivismo, el plan de acción nacional. Y muchísimas gracias por la invitación a dar esta ponencia en la Semana Medioambiental Iberoamericana. Estoy representando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, cuyas siglas es MITECO. Digo esto porque a lo largo de la presentación es posible que me refiera al Ministerio como al MITECO. Dentro del MITECO trabajo como parte del equipo que desarrolla el plan TIFIES, que, como venía diciendo, es el Plan de Acción Español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres. Y este plan es el compromiso del Gobierno español para hacer frente a este gran problema, a esta gran amenaza mundial para la biodiversidad. El plan español es, a su vez, una respuesta. El plan español deriva del Plan de Acción de la Unión Europea contra el tráfico de vida silvestre, que, a su vez, fue la respuesta que elaboró la Unión Europea en atención al llamamiento de las Naciones Unidas, que desde 2015 viene haciendo repetidas resoluciones que emite alertando sobre el peligro del tráfico de especies a nivel mundial, el tráfico, el furtivismo y la tala ilegal. Ha emitido ya 5 resoluciones, la última desde 2021, para movilizar a la comunidad internacional a unirse y a luchar y a reforzar esfuerzos contra este problema. Entonces, como digo, en la Unión Europea en el 2016 se aprobó este plan de lucha contra el tráfico de vida silvestre, que fue apoyado por todos los Estados miembros y por el Parlamento de la Unión Europea. Este plan de acción, el europeo, tiene como objetivo reforzar la acción de la Unión Europea contra el tráfico de vida silvestre, tanto en la Unión como a nivel global, mundial. Se estructura en 3 prioridades, que las mencionaré luego muy rápidamente, porque no me quiero meter en el detalle del contenido del plan, quiero ir más a las actuaciones que desde España estamos haciendo en el marco del plan TIFIES. Entonces, en cuanto a la estructura del plan de la Unión Europea, que es la misma que el plan TIFIES, ya que deriva del plan de la Unión Europea, pues tiene 3 prioridades, cada una de ellas tiene 4 objetivos y, a su vez, se desglosa luego en 32 acciones en los que se especifican los resultados que se esperan como consecuencia de la acción del desarrollo de estas acciones, se prevé el calendario para la ejecución de estos resultados y se identifica un responsable en cada una de estas acciones. El responsable es o un actor de la Unión Europea, bien puede ser la Comisión u otra institución, o los Estados miembros. Y esto depende del reparto de competencias que existe en la Unión Europea y sus Estados miembros según las distintas materias. Entonces, en el caso de medio ambiente, la conclusión es que de las 32 acciones que engloba el plan de la Unión Europea, 26 de ellas recaen directamente sobre la responsabilidad de los Estados miembros. Esto implica que para que el plan de la Unión Europea tenga sentido y pueda ejecutarse, se exige del compromiso de los Estados miembros para desarrollar este plan a nivel nacional. Y así es como nació el plan TIFIES,
que realmente es la adaptación del plan de la Unión Europea al contexto español, y fue aprobado en el 2018 por Consejo de Ministros. Fue elaborado por 5 ministerios, elaborado y firmado por los 5 ministerios que tenemos distintos tipos de competencias en materia de control de este tráfico ilegal. Tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como también el Ministerio de Interior, que tiene mucho peso también, mucha contribución dentro del plan, el SEPRONA, que tenemos un ponente de hoy, es del Servicio para la Protección de la Naturaleza, que también constituyen un fuerte impulsor del plan. Entre los ministerios también está el Ministerio de Asuntos Exteriores, de Hacienda, y la Fiscalía General del Estado, bueno, la Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado. Por eso es un plan aprobado por Consejo de Ministros y que representa el gobierno, el compromiso de todo el gobierno de España. Como decía, no me quería meter a desarrollar el contenido del plan, ya estoy hablando del plan TIFIES, porque se puede consultar a través de la página web, que hay una página web propia del plan TIFIES, que es esta que pone ahí arriba. Dentro del apartado de documentos de referencia, podéis descargaros el plan, tanto en inglés como en español, y un montón de otra serie de documentos de referencias, el plan europeo, documentos de Naciones Unidas y demás. Y bueno, pues la página esta la vamos actualizando periódicamente según hacemos distintas actuaciones en el MITECO u otras entidades que colaboran con nosotros. Entonces, bueno, pues recomiendo echarle un ojo a esta página para familiarizaros bien con el plan. Entonces, en lo que sí que quería, bueno, muy rápido, las 3 prioridades del plan son la prevención. Esto implica la reducción, bueno, hacer un esfuerzo por reducir la oferta y la demanda de los productos de vida silvestre, tanto en los países de origen, que son los exportadores de estas materias primas, como en los países de destino, que somos los importadores. Hacer también hincapié en una mejor aplicación de toda la legislación que ya existe en materia de control de este tráfico. Y la tercera prioridad es mejorar y reforzar la coordinación y cooperación internacional para luchar de manera conjunta contra este delito ambiental. Entonces, no me quiero meter en el plan, como ya he dicho, sí que quería exponer algunas de las actuaciones que en el marco del plan TIFIES hemos desarrollado desde el Ministerio para la Transición Ecológica. Son todas actuaciones relacionadas con las 26 medidas y, bueno, pues para hacerlo más gráfico, hemos seleccionado unos ejemplos. Voy a hablar primero de las que hacemos a nivel nacional y a nivel internacional, porque hacemos actuaciones dentro de España y fuera de España. Dentro de España, muchas de las actuaciones que hacemos están dirigidas a fomentar y a mejorar la colaboración con el SEPRONA. El SEPRONA, como comentaba antes, es el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y es un cuerpo específico pionero en Europa. Ya lleva, no sé si son 30 años, dando ejemplo a otros países y ayudando. Y, o sea, digamos que es un modelo, es un servicio que no existía, ahora ya sí, cada vez hay más países que tienen este cuerpo especial de la Guardia Civil dedicado a investigar los delitos contra el medio ambiente. Entonces, dentro de las acciones nacionales ligadas al plan TIFIES, que hacemos es, como decía, muchas de ellas van dirigidas a fomentar y mejorar esta colaboración, y es que realmente entre la Guardia Civil y el Ministerio para la Transición Ecológica hemos hecho un muy buen tándem, somos un equipo y están dando muy buenos resultados esta colaboración sinérgica que tenemos entre el departamento con competencias en materia ambiental, que somos nosotros, el Ministerio, y el departamento que se dedica a la persecución e investigación de los delitos ambientales. Como digo, están dando muy buenos resultados esta colaboración y realmente pensamos que es un modelo a exportar a otros países. Ejemplos de esta colaboración son, por ejemplo, formación que se organiza y se imparte desde el Ministerio para los agentes del SEPRONA, formación específica dirigida a la preparación de operaciones contra el tráfico ilegal. Entonces, por ejemplo, se han impartido cursos de identificación de marfil,
si se trata de marfil, si se trata de resina, si se trata de hueso o de qué. Ya sabéis, el marfil es un objeto que es muy traficado. Se han dado también cursos para la identificación de maderas incluidas en CITES. Y, bueno, y en general se apoya también en la medida de lo posible al desarrollo de estas operaciones que realiza el SEPRONA. Otra línea Perdona, Diana. ¿Sí? Hola, muchas gracias, porque creo que luego, perdona que te haya interrumpido, como vamos con el tiempo muy justo y estás hablando de un tema muy interesante, al final de las presentaciones establecemos ya un debate en torno a ello. Lo digo para no pasarnos de los tiempos porque llevamos un tiempo estricto en este sentido. Si quieres, te Vale, damos pues 30 segundos para que remates. Venga. la parte esta de la colaboración ya, voy a lo siguiente, pero un minuto más por los problemas técnicos, ¿vale? Sigo. Herramientas tecnológicas. Es otra línea en la que hemos estado trabajando a nivel nacional y ejemplos de ellos, bueno, pues es la puesta a punto de metodologías para la prevención, la detección y la investigación en tráfico de vida silvestre. Entonces, como ejemplo, podemos citar en colaboración con el Centro Nacional de Aceleradores, del CSIC, hemos puesto a punto la técnica de datación de marfil mediante espectrometría de masa por acelerador. Esto es una técnica más sofisticada que otras que existen para medir a través de la concentración de carbono 14 en el marfil, sirve para datar la fecha, datar el colmillo y de esta manera saber si su origen es legal o no y puede ser comercializado sin requerir certificados y documentos CITES. Además de la datación mediante marfil, otra tecnología en la que hemos trabajado, en este caso es con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, es en una guía de alerta temprana para maderas incluidas en CITES. De esto sí que voy a hacer un pequeño desarrollo porque es una cuestión muy interesante, dado que puede tener una gran aplicación fuera de España. Es una aplicación que de hecho es muy interesante que se aplique en los países de origen. En este caso, pues, por ejemplo, la cuenca Amazonas o la cuenca del Amazonas o la cuenca de Congo y zona de selva en África, donde se extraen las maderas. Esta guía que la hemos compartido ya con la Secretaría de CITES y en breve la colgará en su página web, la hemos puesto disponible tanto en inglés como en español. Como digo, en breve estará en la Secretaría de CITES, pero ya está en la web del TIFIES que he dado antes el link. Ahí en documentos de referencia se puede descargar y es extremadamente útil porque es una guía novedosa en la que se utiliza una tecnología nueva que es el uso de una pequeña lupa que se acopla al móvil y tiene 400 aumentos. Es decir, la guía está preparada para identificar las características macroscópicas de la madera a 400 aumentos, en vez de a 10 o 12 aumentos, que era lo que habitualmente tenían el resto de las guías. Entonces, comparando lo que puedes ver a través del visor del móvil en una muestra de madera con las ilustraciones de la guía, puedes verificar si la madera que tienes delante corresponde con la declarada en la documentación que la acompaña. Y si no corresponde a la misma especie, como poco es un caso sospechoso y debería activarse la alerta temprana e inmovilizarse la carga hasta que se confirme por expertos de qué especie se trata. Es una herramienta que realmente recomendamos mucho su uso a inspectores de aduanas, a gestores de concesiones forestales, tiene muchos potenciales usuarios. Me quedan 2 diapositivas. Voy muy rápido. Bueno. En cuanto a las actuaciones internacionales, queremos destacar simplemente una acción, que es el programa Ecoguardas. De las 26 medidas del Plan TIFIES, el programa Ecoguardas comprende 5 de estas medidas. Y el programa Ecoguardas realmente consiste en la formación a guardas ambientales. No solo formación y mejora de su capacitación, sino también mejora del equipamiento tecnológico y técnico que ellos utilizan y motivación. Es muy importante que los guardas ambientales estén motivados, porque es que realmente el papel y la función que representan y que hacen es muy importante. Vigilan
la naturaleza, cuidan de los bosques, cuidan de todos nosotros a través de su labor. Se trata de mejorar sus condiciones ambientales y los guardas ambientales son, independientemente del país en el que estén, del tipo de espacio natural protegido en el que estén, si la gestión es pública o privada, a todos ellos, bueno, a todos los que se pueda, va dirigida este tipo de programa y formación para la mejora de sus capacitaciones. Ya hemos hecho un curso piloto del programa EcoGuardas, que fue en Tanzania, fue un gran éxito. Aquí hay un ejemplo de la foto. Bueno, luego si queréis en el debate comentamos más de este curso. Y otra acción internacional que hemos hecho aquí a la derecha con este perro es el adiestramiento de 2 perros que ahora están funcionando ya en la República del Congo, en la reserva de Chimpunga. Esto fue a través de una colaboración con el Ministerio Congolés de Economía Forestal y del Instituto Jane Goodall, y estos perros están específicamente adiestrados para la detección de tráfico de especies. O sea, detectan marfil, detectan pelos de chimpancés, camas de pangolín y están dando unos resultados estupendísimos. Son ejemplos de, digamos, de medidas de éxito que hemos hecho dentro del plan TIFIES. Muchísimas gracias y es un gusto. Gracias por la invitación y por la oportunidad de hablarles de un poquito del área de origen de lo que está sucediendo con el tráfico ilegal de vida silvestre. Básicamente, nosotros somos la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, tenemos presencia en 60 países a nivel del mundo y en la mayoría de ellos tenemos acciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre. Yo estoy basado en Ciudad de Guatemala y abarcamos todo Mesoamérica, desde el sur de México hasta Panamá y una pequeña parte del Caribe occidental. Este es un mapa de todo Centroamérica y el sur de México, llegando casi hasta Colombia, y podemos ver las áreas verdes donde están concentrados los 5 últimos grandes bosques de nuestra área, los pulmones de Centroamérica. Y donde hay bosque hay biodiversidad, y desafortunadamente muchas personas se aprovechan de esta biodiversidad como centro de origen, el que colecta, el que trafica, el que lleva y el que compra, que es el lugar de la demanda. Y a ese nivel los estudiamos y a ese nivel los combatimos. Entonces quiero muy brevemente contarles qué es lo que está sucediendo en nuestra región, hacia dónde va y por qué y cómo lo estamos combatiendo. Básicamente, como somos un área donde tenemos algunos bosques intactos en todo Mesoamérica, hay un gran comercio de animales silvestres para mascota, para consumo, para exportación, para uso doméstico, para uso local. Hay muchas formas en las que la vida silvestre se utiliza en nuestra región, y no solamente se utiliza dentro de nuestros países, sino se exporta a los países circunvecinos y a otros continentes. El tema de las aves con los citácidos, que es una de las principales especies, los traficantes se han especializado muchísimo. Ahora se compran huevos en el campo, se incuban en hoteles y se exportan los pichones. Estos son pichones que están siendo traficados desde Nicaragua, pichones del loro de nuca amarilla, Amazona auropaliata, apéndice 1 de CITES, en grave peligro de extinción. En Guatemala hay una población de más o menos 250 individuos, que es lo que resta, y estos animales están siendo exportados a Asia rumbo el Caribe. Salen de Nicaragua, llegan a las Guyanas, donde de alguna forma consiguen permisos CITES legales y están llegando a Asia en grandes cantidades. Luego tenemos un problema que empezó más o menos en el año 2000, el consumo de tortugas de agua dulce para mascotas. Principalmente empezó en México, luego de México se expandió el mercado a los Estados Unidos y luego a Europa. Esta es una noticia reciente: 15,000 tortugas vivas de agua dulce de todo Mesoamérica. Es muy importante mencionar esto. Eran tortugas endémicas de partes de Mesoamérica que fueron incautadas y iban hacia China en un vuelo comercial. Son niveles impresionantes de consumo y de tráfico que se están dando de especies estas son exclusivamente para el mercado de mascotas, y está siendo una gran discusión actualmente de su inclusión de todas las tortugas de agua dulce en los apéndices de CITES para regular su comercio. Luego tenemos otros reptiles que no son tortugas, que son altamente apreciados en el extranjero por su endemismo y su rareza. En Guatemala tenemos uno de estos helodermas, que acá le llamamos escorpión. Es el único lagarto venenoso del mundo y tiene un gran comercio entre los coleccionistas europeos
porque es una joya para tener en las colecciones de vida silvestre privadas. Entonces tenemos individuos que se sacan de 1 o 2, pero tomando en cuenta que la población no sobrepasa los 100 individuos en el medio silvestre, 1 o 2 individuos representa el 2% de la población total mundial de esos individuos y están siendo exportados vía aérea, principalmente a Europa y Estados Unidos, para el comercio de mascotas. Los mamíferos se comercian más localmente. Tenemos un comercio que viene desde Panamá, Costa Rica, en Nicaragua, y llegan hasta México, especies que no se pueden encontrar en la distribución natural en México, como son los perezosos, los monos de cara blanca o mono capuchino, y están siendo contabilizados en grandes números, atravesando 4 o 5 fronteras en su viaje y llegando al comercio ilegal de mascotas en México, abasteciendo incluso algunos zoológicos. Al principio eran solo mamíferos, pero el mercado se ha diversificado mucho y está siendo también invadido el mercado de las aves de sur a norte. Uno de los temores más grandes que tenemos en el momento es la demanda asiática de partes de jaguares, principalmente colmillos, pero también órganos sexuales, piel, garras, grasa, hueso molido, que está siendo comercializado a China principalmente y a otros países como Vietnam, desde Mesoamérica, desde Sudamérica. El principal comercio fue Bolivia, donde fue detectado, pero hemos detectado últimamente un gran comercio desde el sur de México hacia Asia. Esto es algo que preocupa muchísimo porque se pueden ir 10 colmillos en una maleta y eso representan 2, 3, 4, 5 jaguares dependiendo del tamaño de los colmillos que están siendo matados en las selvas y perseguidos específicamente por sus partes. Otro comercio que ha ido incrementando y diversificándose impresionantemente es el mercado de la madera. Hace algunos años hablábamos del cedro y la caoba, que eran los más preciados, pero ahora estamos hablando de otras especies como el rosul, como el granadillo, especies maduras con vetas muy específicas que están siendo usados para vehículos de lujo, para yates de lujo, para muebles de lujo y son compradas en grandes cantidades por Estados Unidos, Europa y Asia. Recientemente hubo un decomiso de 27 contenedores en México conteniendo granadillo proveniente de Guatemala y es una preocupación muy grande porque los invasores penetran a las áreas intactas de la selva de la Reserva de Biosfera Maya que compartimos Guatemala, Belice y México y están extrayendo selectivamente la madera y están abriendo caminos que luego fragmentan las áreas protegidas. Es un problema que no es solamente que saquen un árbol, es un problema que están abriendo la selva, partiendo la selva en dos, y eso funciona como una punta de lanza, que luego viene una comunidad invasora, luego viene el narcotráfico, luego viene la ganadería ilegal, y esto se expande hasta dejar eso estéril, ¿verdad? No es solamente ir a sacar un árbol, sino es el camino y es todo lo que viene detrás de ese árbol. Pero no todos son malas noticias, tenemos buenas noticias. Guatemala recientemente promulgó la Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilegal de Vida Silvestre, algo que promovió WCS y fue promulgado por el presidente de Guatemala, y estamos tratando de replicarlo en otros países como Honduras o como Belice, que los países tengan una estrategia nacional y que puedan seguir un camino conjunto. Y dentro de esta estrategia nacional tratamos de afectar 3 puntos, ¿verdad? El área donde se originan las especies, el área de tráfico, por dónde se trafica o quién lo trafica, y la demanda. ¿Cómo tenemos la captura en el lugar de origen? Pues trabajando con las comunidades que viven en la selva y que ellos se beneficien de la no captura o que ellos se beneficien del bosque sin necesidad de involucrarse en el tráfico ilegal. También tenemos presencia, en nuestro caso no es CEPRONA, sino es DIPRONA. Fue CEPRONA cuando se originó la Policía Nacional Civil en Guatemala, ahora se llama DIPRONA, pero cumple la misma función. Tenemos presencia de DIPRONA en las áreas de selva. La segunda parte del triángulo será combatir el tráfico ilegal de animales vivos, capturando a los traficantes en el transporte y en los mercados, capacitando a nuestros jueces y fiscales para que entiendan la gravedad del tráfico ilegal de vida silvestre, y por último, detener la demanda de los animales, provocando un cambio de conciencia en las personas, sabiendo que si el que se involucra es parte de la complicidad. Y por último, para no pasarme del tiempo, un proyecto muy novedoso que estamos explorando y estamos empezando a trabajar
Este es un perro que ha sido entrenado por Sniper Nose para detectar jaguares en la selva, para poderlos estudiar científicamente, pero estamos explorando con mucha esperanza la posibilidad de tener perros detectores para diprona, donde puedan detectar ellos en carreteras citáceos, monos o partes de jaguar que estén siendo traficadas en las carreteras que conocemos los puntos específicos de extracción. Pues muy brevemente y tratando de hacerlo rapidísimo, un resumen de lo que está sucediendo en Mesoamérica, de lo que está sucediendo en nuestra área, de la vida silvestre que está siendo extraída, traficada y comercializada internacionalmente, y que consideramos que afecta a los intereses de los países y que afecta al comercio internacional, afecta el ingreso de divisas y obviamente afecta a los países de destino, ¿verdad? Nadie sale beneficiado con el comercio ilegal de vida silvestre, con el tráfico ilegal, y nosotros estamos aquí para protegerlo. Pues muchísimas gracias y esperamos el espacio de comentarios para poder ampliar y poder discutir un poquito de futuras alianzas y de las necesidades de colaboración internacional que son muy importantes para, uno, detener las redes de tráfico, dos, poder abastecernos de información mutua, decir lo que está sucediendo y pues comentar también las historias de éxito y lo que estamos aprendiendo nosotros de lo que está sucediendo en estas áreas. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio y estamos para servirles. Kurt, muchísimas gracias a vosotros, a los que habéis ido interviniendo, a ti especialmente por meternos también esos ejemplos de éxito y también uniéndolo a lo que estableció antes Diana, esos vínculos que se pueden establecer entre países. Yo creo que puede ser muy interesante como una de las principales aportaciones de esta mesa que estamos desarrollando hoy. Vamos a darle paso ahora a Jessica María Gálvez. Ella es directora de Gestión Sostenible del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en Perú. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación y me he quedado muy gratamente, estoy muy complacida de haber escuchado a Diana y a Kurt, presentaciones muy interesantes. Voy a tratar de hacer las más interesantes, me han dejado la valla alta. Voy a apagar mi cámara para poder presentar, no vaya a haber alguna interferencia. Ya, bueno, ahí hay una imagen de mi país, mega diverso, así como los países de Centroamérica. Un análisis del tráfico ilegal. Voy a hacer una presentación, siempre me comentan que yo digo todo lo negativo, pero voy a presentar esta parte que es muy importante entender el contexto de a qué nos enfrentamos. Todos, Diana y Kurt han mencionado y han graficado muy bien lo que sucede en sus países, en nuestro continente, con Kurt, ¿no? En el Perú la situación no difiere de las que ya han comentado mis colegas, ¿no? Por ejemplo, en el año se pueden decomisar hasta 5.000 animales vivos, solo hablando de especímenes vivos de fauna silvestre, ¿no? Las especies más cotizadas son entre las aves, los citácidos, ¿no? Acá hay le decimos acá en Perú pigüicho, pero es como un periquito de ala amarilla que es muy cotizado, el Protogeris versicolorus, después los anfibios, está la rana del lago Titicaca, invertebrados también muchos, los coleópteros, mariposas. Entre los mamíferos están, por supuesto, y lamentablemente los primates. Ahí vi que Kurt mencionó a las especies de perezosos, y en verdad en los últimos años hemos visto cómo especies que no están incluidas en las CITES tienen un gran mercado y han multiplicado su venta, ¿no? Siendo tal vez más difícil el seguimiento o el rastreo de ellos al no ser fáciles de emitir un permiso de exportación para ellos. Entre los reptiles también están las tortugas dulceacuícolas, que al igual que en Centroamérica, tiene un gran mercado legal y lamentablemente ilegal para los países asiáticos, principalmente China. Acá hay una imagen de nuestra rana gigante del lago Titicaca, especie en peligro crítico, y también está en el apéndice 1 de las CITES. También está objeto de tráfico y de consumo ilegal local. Pero también no solamente son los especímenes vivos los que se trafican, sino también las partes y especímenes disecados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos esta fotografía que estoy acá con el cursor viendo de unas avecitas que aparentemente no podrían ser especímenes que podrían ser valiosos. Estaban yendo a Rusia, por ejemplo, por SERPOST, que es el Servicio Nacional de Correos.
del Perú, y cuando los hemos llevado al Museo de Historia Natural de una de las universidades más prestigiosas del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando los han reconstruido, eran especímenes listos para ser exhibidos en una colección. Y era un cargamento muy particular porque tenía 2 o 3 individuos de cada especie, ¿no? Incluso también habían algunos mamíferos, que hay un murciélago. Entonces era un pedido específico, con lo cual se comprueba, ¿no?, que el tráfico ilegal de fauna silvestre no es al azar, tiene un componente fuerte económico y es selectivo, ¿no? Y aquí también partes, especímenes disecados. Acá hay cabezas de jaguar, de oso, de caimán, ¿no? Entonces los colmillos de caimán y los colmillos de jaguar, y en nuestro caso también se trafican colmillos de lobo marino, a veces, sobre todo con el lobo marino, a veces puede confundir a las autoridades, dilucidar si es de jaguar, pantera, que iba a decir, o de lobo marino. En todo caso, el lobo marino también está amenazado, y en el caso del jaguar, lo mismo que ha mencionado Kurt, lamentablemente es un comercio y mercado creciente del comercio ilegal de colmillos y de la grasa del jaguar. Y bueno, el Perú tiene la segunda población más grande después de Brasil. Tenemos un gran compromiso para conservar esta especie, ¿no? Entonces, las consecuencias rápidamente del tráfico ilegal, la obvia pérdida de diversidad biológica, ¿no? Y no solamente es la pérdida de diversidad biológica, sino el impacto que tiene esta pérdida, ¿no? Acá vemos la imagen de un bosque, como cuando está con toda su fauna, aves, mamíferos grandes, mamíferos pequeños, los primates, ¿no? Tiene una estructura, luego va cambiando conforme se van extrayendo los especímenes, van desapareciendo, y entonces la presencia de estas especies de vertebrados, de fauna, influye directamente en la presencia de especies forestales o de flora no maderable también, ¿no? Aquí hay un ejemplo que hay una vaquita marina también, ¿no? Un daño colateral a un tráfico de la vejiga de totoaba, y se ve a esta especie que está muy amenazada, lamentablemente cerca de la extinción, debido al comercio ilegal de otra especie. Entonces, no solamente el tráfico causa la extinción de las especies que son objeto del tráfico, sino también un daño colateral, ¿no? Por ejemplo, le pongo un caso, el jaguar, mencionamos, ¿no? El jaguar es una especie amenazada. En nuestro país está como casi amenazada, perdón, está protegida por el Decreto Supremo 004 del 2014, el cual es el decreto que aprueba las categorías de amenaza, las cuales están basadas en las categorías y criterios de la UICN, y el apéndice 1 de CITES, la importancia ecológica ubicada en la cima de la cadena trófica, ¿no? Eslabón estabilizador entre otras especies. Bueno, acá un poco de la información biológica de la especie. Tiene 4 cachorros. Acá, bueno, esa soy yo, con un cachorro de jaguar que se había traficado. Eran 2 hermanos, habían matado a la madre por los colmillos y estaban vendiendo las crías que recién habían abierto los ojos. Lamentablemente no las pudimos lograr, pues habían estado sometidas a un maltrato, proceso de deshidratación, eran demasiado pequeñas para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa si el jaguar desaparece? Efecto en el ecosistema, en la salud, en la conservación económico y sociocultural, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos intervenciones del 2010 al 2020 en 12 intervenciones, 14 especímenes de jaguar, ¿no? Incluso en Lima, Callao, que es, todos, no sé si saben, Lima está enclavada en nuestro desierto costero, ahí no hay jaguares, es el lugar donde más se han decomisado. Y también acá están los productos, ¿no? Colmillos, piel, especímenes vivos, también cráneos. Los cráneos van a Europa, también mucho ahora está muy cotizado el cráneo de jaguar pintado con ciertos diseños, ¿no? En el sentido de decomisos, en la misma nuestros colegas de Alemania han decomisado, ¿no? Entonces, está habiéndose un comercio fuerte, principalmente de los colmillos, luego la piel, lamentablemente nuevamente la piel y la grasa del jaguar, todos con propósitos tal vez curativos o de medicina que no está probada su eficacia, ¿no? Entonces, desaparece un jaguar, altera los ciclos ecológicos y las redes tróficas. Perdón. Incrementa el incremento de las poblaciones de herbívoros, riesgo de modificación de estructura de hábitats y ecosistemas, los mesodepredadores también aumentan, abundancia de aves y pequeños mamíferos afectada, la salud, incremento de riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas por ungulados. Es todo eso porque no está el controlador biológico natural. Daño, estrés y sufrimiento de ejemplares extraídos, eso también es importante. Accidentes por ataque de ejemplares extraídos a la ciudadanía, también
eso ocurre mucho, hay mucho tema de conflicto. En la conservación, bueno, hay una aceleración del decremento y desaparición de poblaciones de la especie, ¿no? Desaparición progresiva de recursos genéticos de las poblaciones de jaguar. Eso también, el aspecto de la genética de las poblaciones, el tráfico ilegal afecta directamente, a veces no se ve mucho, ¿no? Sobre todo al momento que tienes que liberar los animales y no sabes de qué población viene. Y genéticamente no son iguales. Económico también, porque hay que implementar gastos en la fauna rescatada, también por el ganado que se come, y en sí por todos los operativos que se tienen que hacer, sistemas de inteligencia, todo lo que se tiene que invertir para poder combatir este tráfico, ¿no? Sociocultural, riesgo de pérdida de conocimientos tradicionales nacionales con importancia ritual u otro uso tradicional, pérdida del valor del simbolismo cultural e identidad de las sociedades indígenas, impacto sobre la opinión pública. Eso es muy importante también. El riesgo para la salud. Aquí vemos el mercado de Wuhan, China, donde se originó el COVID-19, ¿no? Sabemos que el COVID-19 es la zoonosis, y ese de acá es el mercado Belén, Loreto, Perú. Muy parecidos, ¿no? Acá también está China y aquí está nuevamente Lima, jugo de rana. Entonces, hay tráfico, tenemos países con nosotros, compartimos a veces algunos aspectos que podrían ser un caldo de cultivo para que surja una nueva pandemia, ¿no? Acá es la mitad de un mono Ateles, posiblemente Chabé, no se sabe porque está todo chamuscado, pero es el consumo. Estas son partes de caimán negro, ¿no? Por ejemplo. Introducción de fauna silvestre exótica. Acá tenemos la rana toro, la liebre europea. Pueden introducir enfermedades y en el caso de la rana toro, ya sabemos, es una depredadora voraz, come de todo y bueno, se le busca y se elimina en el caso de la rana toro. En el caso de la liebre europea puede haber un aprovechamiento, aunque también causa graves daños a la agricultura. También pueden llevar consigo enfermedades. Entonces, ante esa situación, ¿qué hicimos? Nosotros en el año 2017 elaboramos la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, con un plan de acción. Bueno, la estrategia tiene 10 años de duración, 2017 a 2027, y un plan de acción el 2017 al 2022. También lo hicimos con el apoyo de la WCS, y básicamente tiene 3 enfoques, objetivos específicos. Educar, sensibilizar y difundir información a la ciudadanía sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre. Quiere decir, concientizar, cambiar la visión que tienen las personas e informar, porque las dimensiones del tráfico ilegal y el impacto es poco comprendido aún, lamentablemente, entre las autoridades. No solamente el Perú, sino de varios países de la región al menos, ¿no? Desarrollar condiciones para la aplicación estricta de la ley y el control efectivo del tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú de manera multisectorial. Es muy importante. En la construcción de esta estrategia trabajaron más de 40 instituciones gubernamentales. Nos pusimos de acuerdo, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Agrario y Riego, al cual pertenece el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el cual yo trabajo. También instituciones científicas, universidades, ONGs, y fue muy importante, y por supuesto los gobiernos regionales, que es muy importante porque son las autoridades que están cercanas al recurso, ¿no? A la fauna silvestre, a nuestro patrimonio. Y también implementar alianzas con los países fronterizos, muy importante, y con aquellos que son destino del tráfico ilegal de fauna silvestre. Producto de esta estrategia, también hemos hecho fuertes alianzas con varios países. Entre ellos tenemos coordinaciones con España, por ejemplo, y con la Unión Europea en general, para poder tocar y abordar temas para combatir el tráfico ilegal y aspectos de conservación. Uno de los temas, de los aspectos que logramos desarrollar con la estrategia fue el actualizar las rutas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Lamentablemente pudimos determinar que habían nuevas rutas, los traficantes se reinventan todo el tiempo y por eso las autoridades tenemos que estar siempre a la vanguardia también. Este es un mapa del Perú, acá están nuestros países vecinos. Esta parte donde yo estoy con mi cursor es la región Loreto, que es la zona de la selva más grande, muy turística. Toda esta parte hacia el este es selva, nuestra frontera con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia. En la parte central son nuestros Andes, es cadena montañosa, y la parte, por supuesto, que está a la costa es nuestro desierto costero. Desierto costero, pero también muy biodiverso y tiene especies que lamentablemente ahora también están siendo objeto de tráfico.
Por ejemplo, las lagartijas del género Sternocercus, que son muy bonitas y son endémicas, hay alto endemismo en la zona norte, costa norte, están siendo objetos de tráfico internacional, entonces siempre tenemos que estar atentos y capacitar a las autoridades para que puedan reconocer las especies también. Estados Unidos y Europa son los principales destinos de aves y reptiles. Asia es el principal mercado de colmillos de jaguares y tortugas de agua dulce, como la taricaya. Y también las tortugas del género Quelus. Mencionar que junto con WSS hemos elaborado una propuesta para la inclusión de las especies de tortuga conocidas como mata-mata, Quelus fimbriata y Quelus orinocensis, para la inclusión en el apéndice 2 de la CITES, a presentarlas en esta próxima COP. ¿Cómo no ser cómplices? Ya voy a terminar, me falta esto más poquito. Ok, sí. ¿Cómo no ser cómplices? Hemos hecho una campaña que se llama Si compras, eres cómplice, para que la gente se dé cuenta que no solamente el traficante es el artífice de todo, sino la persona que compra un animal, aunque sea porque le da pena o por cualquier causa. Entonces acá el generar información es importante. El libro rojo de la fauna silvestre en el Perú, afiches donde relata, cuenta toda la historia de todo el tráfico de, por ejemplo, los citácidos, hay de primates y de otras especies. Es la estrategia de tráfico que también tiene información valiosa, las páginas web. Y también la campaña incluye que no compres animales silvestres en el mercado, y tenemos eslogans de la campaña, sellos, fomentar los productos certificados, como nuestro producto de Vicuña, ¿no? Que es muy importante, y los productos de las comunidades. El nuevo desafío, establecer el enfoque una salud animal, salud humana, y de las enfermedades, considerando las enfermedades, considerando la situación que estamos viviendo ahora, que es producto de unas malas decisiones del manejo de fauna y del tráfico ilegal, ¿no? Nada más, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no le escucha. De Víctor Hugo. Gracias. Ahora voy a darle paso a Miguel Ángel Godoy Toledo, comandante del Departamento de Estrategia y Cooperación Internacional del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, de la Guardia Civil. Miguel Ángel, tiene usted la palabra. Por ir al grano, esta va a ser un poco la guía de mi presentación. Yo me voy a centrar en el ámbito de cooperación, herramientas e instrumentos de cooperación internacional, y vamos a tratar de hacer un guiño a la red que tenemos establecida entre la Unión Europea y Latinoamérica, para que conozcan cómo funcionamos y cuáles pueden ser nuestras capacidades de cooperación, ¿vale? Para terminar con un pequeño caso práctico y alguna referencia a actuaciones. Lo primero que tengo que destacar en este sentido es que ya desde el año 2017, incluso antes, pero el año 2017 para la Unión Europea es fundamental, porque se introduce el concepto nuevo del delito contra el medio ambiente como una de las amenazas a la seguridad interior de la Unión. Esto para nosotros es fundamental porque ya introduce el componente de delincuencia organizada y grave, y forma de delincuencia grave asociado a esta práctica delictiva, ¿no? Y para nosotros es fundamental porque nos permite utilizar todas las herramientas disponibles de cooperación policial internacional y todos los instrumentos legislativos para poder hacer frente a esta amenaza desde la óptica de investigación criminal y organización criminal. Para nosotros es fundamental ese elemento, y es desde esa óptica desde la que les voy a ofrecer una visión genérica de nuestro trabajo, ¿no? Y para esto, pues nosotros ponemos en marcha toda la serie de instrumentos de cooperación policial, que ahí les tengo referenciados, no voy a entrar en detalle uno por uno, pero lo que quiero tratar de trasladarles es que utilizamos los mismos mecanismos de cooperación policial que se utiliza en cualquier otro delito de carácter grave, véase terrorismo, véase un tráfico de drogas, trata de seres humanos y demás, ¿no? Y esto, insisto, que introduce un escenario para nosotros nuevo y que nos permite potenciar nuestra actividad en el marco internacional, porque el delito contra el medio ambiente, en sentido genérico, ya no hablamos de solamente tráfico de vida silvestre, es un delito claramente de carácter transnacional, y por lo tanto solamente existe una mínima posibilidad de éxito si somos capaces de articular toda la maquinaria de cooperación internacional, ¿no? Aquí hablaremos solamente de cooperación policial. Si hablásemos de cooperación judicial en el ámbito internacional, pues ya iríamos a una comisión rogatoria que igualmente, pues también a través de la red Jaguar, pues tratamos de impulsarla, ¿no? Pero hay un elemento que tengo que detenerme obligatoriamente, que me parece clave en este conglomerado, y es que en el caso nuestro, la Guardia Civil, tenemos responsabilidad en el ámbito de lucha contra el delito medioambiental,
en toda su vertiente. Primero, desde la inspección en el ámbito administrativo, en coordinación con las autoridades competentes de las comunidades autónomas en este caso, y al mismo tiempo esos mismos agentes que realizan la inspección están facultados para el desarrollo de investigaciones criminales. De manera que la misma persona que hace la inspección, en caso de observar la posible comisión de un ilícito penal, pues está facultada para desarrollar la investigación criminal, y de esa manera pues, nos permite no perder el detalle, no perder la esencia, no perder esa sensibilidad que es necesaria para poder luego plasmarla en unas diligencias judiciales y que pueda tener éxito a nivel penal, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues nuestra competencia en el 100% del territorio nacional y las aguas jurisdiccionales, ¿no? Independientemente del empleo de todas estas herramientas de cooperación policial de índole formal, como son el empleo de Interpol, el empleo de Europol, cualquier otro instrumento de cooperación, desde el punto de vista de medio ambiente vimos la necesidad de implementar una red que nos permitiese agilizar estos instrumentos de cooperación. ¿Por qué era necesario el desarrollo de esta red? Pues porque cuando nosotros a nivel policial lanzamos una solicitud, por ejemplo, a Perú, en este caso vía Interpol, en el ámbito nuestro, de un tráfico de especies, de un tráfico de madera o de cualquier otra tipología, cuando llega ese requerimiento a la unidad de Interpol de Lima, probablemente esa misma unidad esté abrumada con un montón de peticiones de tráfico de drogas, de tráfico de seres humanos, y lo más normal es que el tema de medio ambiente a día de hoy, por esa falta de sensibilización que ha comentado la anterior ponente, pues el tema de medio ambiente quede un poco relegado. Entonces vimos la necesidad de crear una red de manera que tuviésemos una serie de expertos que trabajan en este ámbito y que, bueno, pues que agilizasen el traslado de esa información, nos permitiese identificar. Esto surgió, como digo, en el año 17, en el año 18 ya empezó la creación de esa red y surge como fusión de la prioridad medioambiental en la Unión Europea junto con el programa del Pacto, que es un programa de asistencia técnica en Latinoamérica, también de la Unión Europea. Y entre ambos, pues, bueno, pues se generó ese efecto sinérgico y se creó la red Jaguar. A día de hoy integran la red Jaguar los países que tienen ustedes ahí en la pantalla, tanto de Latinoamérica como de la Unión Europea. Y todos están representados por unidades policiales con capacidad de investigación y de lucha contra el delito medioambiental, ¿no? Que nosotros a través de la red no tratamos de suplir los canales tradicionales, ¿no? Sino simplemente nos permite establecer una plataforma por la cual intercambiamos inteligencia, aprendemos unos de otros, conocemos la realidad de otros países, nos permite hacer un pequeño análisis estratégico también a través del intercambio de estadísticas y sobre todo, y lo que es fundamental, nos permite monitorizar los flujos de información, nos ayuda a identificar nuestro interlocutor en la contraparte y nos permite impulsar a ambos lados la iniciativa. Luego les pondré un ejemplo para que esto lo vean un poco más claro, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, porque nos permite, una vez que ya tenemos esa red en marcha, pues desarrollar actuaciones conjuntas en materia de formación y, bueno, que nos permite compartir todo el conocimiento. Como les decía, las comunicaciones en el ámbito de operaciones, toda la información operativa va por los canales tradicionales, bien sea Europol o Interpol, o bien por la Fiscalía de Cooperación Penal, o las misiones diplomáticas que tengan representación en los países que a nosotros nos interesan. ¿Y dónde entra la red Jaguar? Pues entra en el momento en el que nosotros intercambiamos oficialmente la información sensible para dinamizar ese traslado de información y agilizar todos los procesos de la manera más rápida posible, ¿no? Permítame ponerle un caso práctico que ahora mismo estamos siguiendo, todo de mano de una operación de tráfico de Anguila de Seprona, en el que en el proceso de explotación de la operación, los registros domiciliarios, pues se observó que los beneficios de la actividad criminal podrían estar utilizándose en un país de Latinoamérica. Rápidamente con esa información metimos la información por el canal oficial, que es la remisión oficial a través del canal de Europol, y es donde entra en juego, una vez que se ha remitido eso oficialmente, esa información sensible, entra en juego la red Jaguar a través de la identificación de nuestra contraparte en el país de destino y ejercer de impulso con las autoridades policiales y fiscales en el seguimiento de este caso. La policía homóloga en Latinoamérica recibe esa información oficial por el canal Siena e inicia las primeras actuaciones policiales y efectivamente comprueba que hay visos desde la Comisión de un Ilícito Penal y pone en conocimiento de la Fiscalía esta actuación que abre
abre diligencias por blanqueo de capitales. Y ya empezamos a trabajar en el ámbito judicial. De hecho, ya está en marcha, bueno, hay varias comisiones rogatorias con las que estamos intercambiando información y estamos conduciendo esa operación de manera conjunta a ambos lados del Atlántico, ¿no? ¿Qué nos ha permitido la Red Jaguar en este caso? Pues lo primero y fundamental, identificar cuáles son las unidades que están encargadas del desarrollo de esa investigación. Otra cosa muy importante es conocer el sistema procesal penal del país con el que estamos interactuando, porque, por ejemplo, para nosotros el intercambio de información por SIENA tiene validez en sede judicial y, en este caso, pues, es necesario con ese país intercambiar la información por vía comisión rogatoria internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues nos permite conocer exactamente a quién tenemos que dirigir y qué formato tenemos que utilizar para el traslado de la información. Y al mismo tiempo, una vez que ya lo tenemos identificados los investigadores de ambas partes, pues se ponen en contacto y comparten no solamente la información oficial, sino pues, bueno, pues, conociéndonos entre nosotros podemos dar mucho más detalles que nos va a permitir desarrollar la investigación conjunta de una manera mucho más eficiente, ¿no? Otro ejemplo en el ámbito de la Red Jaguar, fuera de operaciones, pues el intercambio de experiencias conjuntas, ¿no? Aquí les pongo el caso de, bueno, hace un par de semanas se desarrolló en Madrid un curso de 4 días sobre investigación del uso de veneno en el medio natural y otros medios no selectivos de caza. Y bueno, y en este curso, pues gracias al apoyo también del Ministerio de Transición Ecológica, que financia el desarrollo de ese curso para todos estos agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, pues también nos contribuyó a la Red Jaguar mediante la financiación de la participación en ese curso, pues como ven aquí, de un componente de la Policía Nacional del Ecuador. Este señor que está impartiendo también una clase es un comandante de la DIRMEAM de Perú, y aquí tenemos a la coronel María Fernanda de la Policía Nacional de Colombia. Al final de lo que se trata es de aprender todo de todos, conocer nuestra metodología y conocer la metodología al otro lado del Atlántico para intercambiar experiencias y beneficiarnos todos, ¿no? Disculpen que vaya tan rápido, pero me gustaría entrar en tiempo para dar un poco de margen también a la posibilidad de que haya preguntas. Otro de los aspectos que nosotros desarrollamos en el ámbito de la Red Jaguar es, como he dicho antes, el intercambio de inteligencia. Aquí, pues, las operaciones que nosotros hacemos, véase, en este caso a nivel europeo, la operación Retroviro es una operación que se hizo con ocasión del COVID-19, fue una operación de gestión irregular de residuos sanitarios procedentes de la actividad que se desarrolló en el año 2020. Y bueno, de las conclusiones de aquella operación, pues se desarrolla un documento de inteligencia que se comparte con todos los miembros de la red, ¿no? Esto igualmente, pues otro documento también de una operación de tráfico de residuos. Igualmente hemos compartido también un boletín de información medioambiental sobre tráfico de reptiles, también derivado de operaciones que desarrollamos aquí en el SEPRONA. Y bueno, pues finalmente lo que se trata es de compartir experiencias en beneficio de todos, ¿no? Aquí, bueno, pues le pongo algunos ejemplos también muy generalistas, ¿no? De operaciones que hemos llevado conjuntas o intercambios que hemos llevado con países de Latinoamérica, en este caso tráfico de madera con Brasil. Tenemos pendiente también otras operaciones de madera con otros países que estamos ahora mismo también en fase de inteligencia, otros países de Latinoamérica. Operación de Malvarma, aquí lo que pedimos a Panamá, apoyo en operaciones también de blanqueo de capitales asociados al tráfico de gases que agotan capa de ozono, que están prohibidos su uso y comercialización en la Unión Europea. Operaciones de tráfico de reptiles, otro tráfico de especies con Costa Rica y Panamá. Operación de tráfico de oro también de Perú con la Unión Europea. En fin, como ven ahí, hay infinidad de operaciones con las que estamos compartiendo inteligencia y finalmente enriqueciéndonos. Les pongo un caso también de una operación de tráfico de vida silvestre en la que pedimos, en este caso el apoyo de la Red Jaguar fue una cosa muy sencilla. En otro, si no se hiciera la Red Jaguar, pues igual no teníamos esa facilidad o esa rapidez y sobre todo esa inmediatez para tener el apoyo. En el caso tanto de Ecuador como de México, lo que pedimos fue que nos hicieran una pericial sobre unos especímenes que habíamos intervenido en la operación nuestra, que no estaban enlistados en CITES y que no necesitamos conocer si, de acuerdo a la legislación nacional, tenían algún régimen de protección que impidiese su exportación.
y recibimos en menos de una semana, recibimos un informe pericial tanto de Ecuador como de México, en el que efectivamente nos certificaron que esos especímenes bajo ningún concepto deberían haber salido del territorio nacional, por lo cual nos permite con esa pericial pues, incorporarla a la diligencia y dar mucho más peso a la prueba en este caso, ¿no? Y nada, disculpen que haya ido tan rápido, pero he tratado de ajustarme al máximo para dejar un poco de tiempo y bueno, si tienen alguna pregunta, para mí sería un placer. Me he permitido poner esta foto final, bueno, pues dada la desgracia que estamos sufriendo ahora en la isla Canaria, imagino que habrá sido conocido mundialmente la erupción del volcán, pues Seprona, ahí está. Seprona está no solamente, como he dicho, en el ámbito de investigación, sino también en el ámbito de prevención. Muchísimas gracias. Yo, para ir arrancando el debate y que se sienta libre quien quiera responder a esta primera pregunta, sería, después de todo lo que hemos oído, ¿cuál es la verdadera dimensión de todo esto, de lo que es el tráfico de especies? Porque sabemos que como tráfico de especies se plantea entre 5.000 y 23.000 millones de dólares, ¿no?, anuales, según cifras. También la tala ilegal mueve entre 52.000 y 157.000 millones y la pesca ilegal mueve entre 15.500 y 36.400. Todo esto son cifras de Global Financial Integrity del año 2017. En total nos da una horquilla en dinero de entre 72.000 millones de dólares y 216.000 millones de dólares. O sea, son cifras totalmente abisales. Pero creemos que detrás de la cifra hay algo más. ¿Cuál creéis vosotros que puede ser la dimensión de todo esto? Diana, por ejemplo. Desde luego las cifras que das son... A mí me cuesta reconocerlas en la cabeza, no me caben en la cabeza, pero para valorar el impacto del tráfico de vida silvestre, creo que no deberíamos solo fijarnos en el impacto económico que tiene en el mercado negro, es decir, la cantidad de dinero que se mueve en el mercado negro, sino a través de otras muchas esferas en las que afecta de manera negativa. Por supuesto, a nivel de conservación de la biodiversidad, supone un impacto terrible. Más del 18% de las especies de vertebrados están metidos dentro de este comercio ilegal y muchas de ellas están a punto de extinguirse. También a efectos de impactos ecológicos hay que tener en cuenta la pérdida de los servicios de ecosistemas a los que nos está conduciendo la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entre estos ejemplos de servicios ecosistémicos creo que es muy relevante y un buen ejemplo mencionar como servicio ecosistémico la mitigación del cambio climático a la que pueden contribuir, por ejemplo, los elefantes de la selva. Los elefantes de selva, si se compara, este es un dato que estaba buscando antes y me parece muy curioso, un coche eléctrico supone un ahorro, con respecto a un coche normal, un ahorro de emisiones a la atmósfera al año de 2 toneladas de CO2 a la atmósfera. Mientras que un elefante de selva, a lo largo de un año, en sus quehaceres y su vida normal en la selva, contribuye a que se fijen 9.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Entonces, es que equivale a un ahorro de 45.000 coches eléctricos. O sea, es la importancia de mantener la biodiversidad, no solo per se, sino por los servicios ecosistémicos que representan. Y bueno, aparte de la esfera económica, pues el tráfico ilegal de especies también afecta a nivel social en las poblaciones de origen. Estoy hablando ahora de la población humana, en los países de origen donde se produce este tráfico, puesto que como cualquier delito genera inestabilidad en las comunidades locales, genera también inseguridad para todos los que viven allí, pues está ligado a prácticas de corrupción, incluso es fuente de financiación de mafias del crimen organizado. El tráfico ilegal sirve para financiar mafias del crimen organizado. Entonces, tiene muchos efectos colaterales que hay que tener en cuenta, no solo la parte económica. Por supuesto, también ahora, como estamos todos viviendo a nivel mundial, tiene efectos sobre la salud. La extracción de animales de su medio natural y su traslado a otras partes del mundo, como comentaba Jessica en su ponencia, y
y a través de los mercados en los que se vende este tipo de animales vivos o muertos, aumenta considerablemente las probabilidades de que se produzcan zoonosis, es decir, enfermedades que surgen en animales y pasan al ser humano. O sea, que es que hay que valorar muchísimas cosas, además de la parte económica, en cuanto a los impactos del tráfico de especies. Pues muchas gracias, Diana. Si alguien más quiere hacer una aportación antes de que haga la siguiente pregunta, adelante. Yo simplemente, José María, independientemente de lo que ha comentado Diana, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, desde nuestra óptica, si no hubiese ese componente económico, no habría tráfico de vida silvestre. Es decir, el que trafica con vida silvestre generalmente, bueno, generalmente no, es porque obtiene un beneficio, es una actividad muy lucrativa y por desgracia a muy bajo riesgo, ¿no? Entonces, desde la óptica nuestra, el hecho en sí de que exista esa prioridad medioambiental en el ámbito de la Unión Europea, que se haya introducido como una amenaza a la seguridad interior de la Unión, fundamentalmente porque desequilibra económicamente bueno, pues todos los flujos, ¿no? de capitales que pueda haber en este caso. Referido a tráfico de vida silvestre, y si no vamos al tráfico de residuos, y muchísimo más, ¿vale? El componente económico es fundamental. Nosotros no hay una organización criminal que nosotros desmantelemos que no persiga un ánimo de lucro en este tráfico. O sea, independientemente de la transmisión de zoonosis, del perjuicio que causa las poblaciones de origen, etcétera, etcétera, que por supuesto es tanto o más necesario contemplar, ¿no? Pero indudablemente el componente económico es fundamental. Sí, en complemento de lo que ha dicho Diana y Miguel, que estoy totalmente de acuerdo, también tener en cuenta que muchas de las especies que se trafican, al tener un impacto en el ambiente, estamos afectando especies que ni siquiera están descritas también. O sea, estamos afectando o ocasionando una pérdida de diversidad aún no descrita, desconocida para la ciencia y para el mundo. Escuché el año pasado una presentación de nuestros colegas de México que decía que acababan de describir una especie de tortuga y ya la estaban traficando antes de que se conozca de qué especie era, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros. No llegamos aún a conocer todas las dimensiones de la diversidad biológica que alberga nuestro planeta y sin embargo seguimos vendiendo y comprando los animales, lo cual estaría bien si tuvieran un plan de manejo y todo el aspecto sanitario que se debe observar, pero no es así. Y también nos queda una pregunta si estamos aprendiendo algo con esta pandemia, ¿no? Estamos sufriendo mucho, mucha gente ha muerto y no parece que estamos en lo mismo. Y el tráfico aumenta, no se las ingenian para ahora tener esto que llaman cybercrime o el crimen ligado al internet para traficar fauna también por allí. Nosotros estamos organizando un evento ahora último, no quiero hacer la propaganda, pero en verdad sí es un tema que debemos observar y de hecho el aspecto económico es fundamental porque es lucrativo de todas maneras, pero ocasiona un duro golpe para el país porque pierde como recurso, si lo vemos como recurso, y para las comunidades porque es su fuente de sustento. Las comunidades locales, pueblos originarios sufren mucho con el aspecto del tráfico ilegal. Mucha gente las indica como socios del tráfico y no es así. Ellos son los primeros, la primera línea de vanguardia de defensa, pero es verdad que tienen una visión diferente de la fauna y por eso es que uno de los factores fundamentales de nuestra estrategia y de la legislación es legislar en conjunto con los actores que están en el campo, de abajo hacia arriba, no desde arriba imponiendo cosas, sino sumando a la gente para que luchar contra el tráfico no suene a algo burgués, ¿no? Porque dicen con el estómago lleno siempre es fácil hablar de conservación. Claro. Muy bien, estamos de acuerdo. Es justicia social y ecología, es prácticamente lo mismo. Muchas gracias, Jessica. Kurt, los 4 minutos que nos quedan, cortesía de cierre y todo tuyo. Gracias, muy brevemente. En Guatemala y en nuestros otros bosques grandes de Mesoamérica, los traficantes de madera son, lo dije en mi presentación, la punta de lanza. Ellos entran primero por las especies y no queda ahí con que ellos arrasen con todos los árboles de Platimicium, sino detrás de ellos viene el narcotráfico muy pegadito. Los narcotraficantes que meten ganado ilegal, vacas para producir carne y botan todo el bosque y luego hacen pistas de aterrizaje para que vengan las avionetas que vienen de Sudamérica
aterrizan en Guatemala o aterrizan en Nicaragua, Honduras, para seguir su viaje hacia el norte con la droga. Entonces, no solo estamos hablando del traficante, sino todo el daño. Nosotros tenemos la comunidad de Huachactún, es una comunidad que vive dentro de una reserva natural que está concesionada a la comunidad. La comunidad tiene más de 1.200 habitantes y tiene 85.000 hectáreas concesionadas a 25 años. Bueno, se cumplieron ya 25 años y se les dieron por otros 25 años. Y esa comunidad no ha deforestado una hectárea en sus 25 años que se cumplieron y han exportado madera a Estados Unidos y Europa legal de la reserva. Y a los laterales, donde ellos no están protegiendo, porque ellos no está concesionado, ha entrado la ganadería ilegal y ha entrado las pistas de narcotráfico y han deforestado muchísimo más, el doble de esas 85.000 hectáreas que ellos tienen protegidos. Entonces, apoyando un poquito lo que decía la doctora Jessica, las comunidades que viven cerca de la vida silvestre, si esas comunidades están empoderadas, si esas comunidades están recibiendo un beneficio directo de la protección, esas comunidades son la primera línea de defensa en contra del tráfico ilegal. Si esas comunidades no reciben nada, ellos van a hacer uso de la vida silvestre, legal o ilegal, para satisfacer sus necesidades básicas, que es un derecho humano, satisfacer sus necesidades básicas. Y si eso implica involucrarse en el tráfico ilegal, lo harán. Pero si nosotros los apoyamos a que su uso sea legal y que se enmarque dentro de la legislación nacional, esa comunidad no va a permitir desde ningún punto de vista que entre un traficante de afuera a tratar de saquear sus recursos. Entonces, esa es la primera línea de defensa de que nosotros apoyamos en Mesoamérica, son las comunidades, son los pueblos indígenas, son los pueblos originarios que están viviendo ahí y que tienen que vivir bien de los recursos naturales legalmente, y ellos jamás van a permitir el ingreso de un traficante. No van a permitir que bajen un loro o una guacamaya de un árbol cuando eso les representa a ellos un riesgo de seguridad con el gobierno, porque ellos tendrán un acuerdo de conservación. En Guatemala promovemos los acuerdos de conservación con el gobierno. Es una comunidad, se queda dentro de un área protegida. Nadie más puede entrar. Ellos se quedan ahí, pero ellos tienen que cumplirle al gobierno. Nadie trafica. Puedes vender tu madera, véndela con un plan de manejo a 25 años. Entonces es un modelo que está funcionando, es efectivo y que debemos seguir promoviendo. Entonces no solo lo vemos como cuántos millones de euros genera el tráfico ilegal al traficante final. Tratemos de fortalecer el origen, ¿no? Y eso se puede traspolar a otros continentes, a otros lugares. ¿Quién vive cerca de esos animales que se están traficando? ¿Quién se beneficia de esos elefantes, de esos tigres, de esos leones, de esos jaguares, de esa madera, de esas ranas? Pues si se logran beneficiar protegiéndolas, las vamos a proteger. Pero si no hay beneficio, nadie protege lo que no lo beneficia, ¿no? Entonces, son conceptos que tal vez con el tiempo podemos ir cambiando, ir implementando, ir apoyando y al mismo tiempo protegiendo desde la base misma del origen de las especies. Muchas gracias por el tiempo. Kurt, excelente broche de cierre para las intervenciones. Agradeceros nuevamente a los cuatro vuestra intervención, vuestra disposición.